¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente en esta última semana. ¿Esta es nuestra última semana de acción? Ya no vamos a grabar la próxima semana. Vaya, pues esta es nuestra última semana de contenidos aquí en Tangente del año 2025. Como siempre les digo, denle a like, comenten, compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nuestros canales de podcast en las plataformas favoritas y búsquenos siempre en nuestras redes sociales como Tangente GT y así ayúdennos a que este proyecto siga siendo un proyecto sostenible. El día de hoy me acompañan, no sé cómo entrevistarlos hoy, no sé cómo hablar con ellos, porque normalmente las dos personas que están conmigo vienen a hacer análisis porque son de la casa, eran de la casa en el programa de radio anterior y son de la casa ahora aquí en Tangente. Están conmigo Goyo Saavedra. Hola, ¿Qué Daniel. tal? ¿Cómo está usted? Y Edgar Ortiz. Saludos, amigos. También conocido como Camperito, ¿verdad? Claro. Es uno de las... Niño Dios es mi favorita Niño para Dios este es mucho contexto. mejor. Sí, sí. Camperito es y además, por respeto, Luis Miguel Reyes, yo creo que tiene preeminencia en el Camperito. ¿Crees que él es el verdadero Camperito? Él es el original. A mí lo que me toca sin perjuicio de que habramos otros. Eso es verdad. Vamos, ¿Por qué vamos. No, pero ¿por qué me metes a mí en el tema? Yo Tú ya estoy... fuiste. Pero fue hace muchos años, que aclararlo aquí. Sí. Ya pasan muchos años cierto. desde que yo era Camperito. En cualquier caso, ellos, que son de la casa, que son amigos, que son analistas, hoy vienen como candidatos de la planilla 4, que va a competir como titular y como suplente. Titular Goyo, suplente Edgar, para formar parte de la comisión de postulación del TSE. Y esta pregunta se la lanzo más a Goyo que a Edgar. Después de haber formado parte de la comisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo te animas otra vez a meterte en otro jaleo como este? Bueno, primero, gracias por el espacio, Daniel. No, hombre, ya sabes que es tu casa. De verdad que yo creo que hemos cuestionado las reglas del sistema, pero también hemos identificado que la consolidación democrática necesita que actores sociales y políticos utilicen las reglas y las instituciones vigentes para llevar a visualizar cómo es una función de estabilizar la democracia y sobre todo terminar de arraigarla en la ciudadanía. Me parece que a nivel de gremio del Colegio de Abogados y Ciencias Afines hay una convicción muy grande de que la batalla institucional que se ha dado y el uso de acciones penales es mucho más comprensible dentro del gremio en un enfoque político que en otros espacios. Por lo menos lo era así hace 10 años y creo que la ciudadanía poco a poco permeó hasta encontrar en el hartazgo de lo intentado en 2023 y tener una reacción. Yo te diría, el foco y el trabajo en las comisiones 2024 tenía mucho que ver con 2023. De hecho, la conversación que teníamos con Edgar en aquel entonces era frente a lo que estaba ocurriendo en el proceso electoral, quien podía poner un freno era el sistema de justicia y no lo hizo. No lo hizo esencialmente porque no hubo un proceso 2019 adecuado de renovación de cortes. Lo que había que garantizar en 2024 es que ese proceso se llegara. También que la ciudadanía comprendiera hasta dónde el modelo tenía sus topes, sus límites, y poder de alguna forma entregar las mejores listas posibles. El proceso se politizó, vimos la polarización alrededor de esas comisiones, pero lo que sí puedo decirte es que creo que los esfuerzos de las nóminas valen la pena respecto a un espacio institucional que no bloquee el funcionamiento de la justicia. Las batallas hacia adelante, y son batallas no de facciones, yo creo que son retos de país y de Estado, tienen que ver con una renovación de las instituciones en donde hay que completar una labor y sobre todo trasladar un enfoque de que es posible tener una Guatemala que respete la institucionalidad y que se conduzca en la vía del fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa de la democracia hacia el futuro. 2026 es el preámbulo de qué tipo de democracia queremos. Y me parece que no podemos quedarnos a un lado ni parecer ajenos a un proceso que lo que demanda es
la claridad y la contundencia de las acciones que responden a la ciudadanía, que responden a la democracia y que responden al país. Esta comisión de postulación es distinta, digamos, lo hablamos aquí, de hecho, la comisión de postulación de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones es terrorífica. En cuanto a cómo está configurada, o sea, tienes un conflicto de interés estructural, porque tienes a los magistrados de la Suprema decidiendo sobre salas, los de salas de la Suprema, y tienes ahí un mejunje terrible. Esta es un poquito más sencilla, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, para que lo entienda también la audiencia, qué es lo que se está eligiendo. Ya les he visto que han salido con algunos videos intentando explicarlo, pero creo que así, habladito, se entiende un poquito más. Esta es más sencilla, porque son solo 5 representantes, ¿verdad? Y esta, de hecho, es la comisión de postulación original. Si vos querés trazar el origen de las comisiones de postulación, fue la del TSE, que hay que decirlo, ¿no? Era otro contexto, era otra Guatemala, era otro país. Año 82, 83, cuando transitábamos a la democracia. Esta no la sabía. Esta es una comisión de postulación que viene de la ley electoral, no es de la ley de comisiones de postulación. No, como que, o sea, sí le aplica la ley de comisiones de postulación. Se copia el modelo del TSE de alguna manera, o la noción, es que por lo menos. realmente, si vos querés trazar porque vamos a ver, una cosa bien hay que decirlo. El modelo de comisiones de postulación, como lo entendemos en Guatemala, es bien chapín. O sea, no es algo que tú vas a ver en otras geografías, ¿no? Y eso, perdón, solo pie de página, es una cosa chapina tener instituciones muy chapinas. Ajá. Perdón que lo diga así. Los consejos de desarrollo, por ejemplo, Ajá. es una cosa de aquí. Yo no había visto esas inventivas digamos, organizaciones comunitarias que van así, luego bajan de una... No lo había visto jamás. Es que vos tenés toda esa herencia del corporativismo, el Consejo de Estado que teníamos en los gobiernos militares, ¿verdad? Tenías a los trabajadores, empresarios, estudiantes. O sea, en esa noción, de hecho, el Consejo de Estado que presidía, si no estoy mal, ahí sí me corrigen los historiadores, Jorge Serrano Elías, son los que diseñan las leyes de transición, con Girón Tánchez, que era el secretario. Harris Whitbeck, papá. Harris Whitbeck, papá. O sea, ellos diseñan ese sistema y fíjate, pues, vos en el año 82, 83, con Ríos Montt, luego con Mejía Víctores, tenías un desafío. Creemos una autoridad electoral que nos lleva a la democracia. Primer reto, no tener fraudes. No tenías Congreso porque el golpe había disuelto el Congreso. Entonces, ¿quién iba a elegir al nuevo TSE en el nuevo, digamos, en la reconstrucción de la democracia? Entonces, se fumaron las comisiones de postulación. Ahí nació la primera. No existían. Pero te digo que esta es la original porque en el 83 se crea esa comisión de postulación que le mandaba una nómina de nombres a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando la constituyente redacta la ley electoral y de partidos políticos, deja la comisión de postulación como una idea. Y originalmente vos no tenías tantas comisiones de postulación como ahora. Fue la reforma del año 93 la que las multiplicó. Por ejemplo, no tenías comisión de postulación ni para fiscal general, ni para contralor, ni para corte de apelaciones. No existía, solo habían 2 comisiones de postulación. La de TSE y originalmente en nuestro diseño constitucional tenías 9 jueces de la Suprema, 5 que los ponía el Congreso directamente y 4 que los ponía el Congreso por una lista de la postuladora. Entonces, esta es la original. Ventaja de esta, porque el pobre Goyo aquí, que le preguntabas, en la de Goyo, ¿no? Pero en la que estuvo Goyo en Corte Suprema eran 37 fulanos ahí sentados. Imagínate, solo votar era una cosa complicadísima. Ahora son 5. Tenés al rector de la USAC, a Walter Mazariegos, a Henry Arriaga, decano de Derecho. Esos son los que ya están, digamos, los que ya sabemos sus nombres. Ellos ya están, esos 2 puestos ya están. Te falta definir 3 asientos. Las privadas se tienen que juntar y designar a un rector titular y suplente. ¿En el foro de rectores? En el foro de rectores ahora tenemos 17 universidades. Con las 2 nuevas. Con la Americana y la Juan José Arévalo. Que las 2 son afines a Mazariego, se entiende, ¿no? Eso es lo que dicen. Dicen por ahí, sí. O sea que ahí son 2 votitos más, como se toma por votación. Y luego las 11 facultades de Derecho de las privadas van a elegir a un decano titular y suplente. A veces la vida nos habla bajito. Nos pide una pausa, un respiro, un momento para entender lo que estamos sintiendo. En Interlunio creen que sanar comienza cuando nos damos ese espacio. Cuando miramos la historia que llevamos dentro y la reconocemos con compasión. Un lugar para transformar, comprender, integrar. Es el Instituto Interlunio y pueden conocer más en interlunio.org. Interlunio.org.
Por cierto, pregunta, ¿las 11 decanas, en qué foros se eligen o en qué instancias se eligen? Sí, una instancia de decanos. Sí. Es una instancia de decanos que también viene del CEPS, Sí, ¿o se es una reúnen, cosa informal? se reúnen, entiendo, de alguna forma en espacios de coordinación, pero hoy son convocados por el tema de la propia ley. Sí. Y son convocados al Congreso. Son convocados por el Congreso. Por el Congreso para que a se elegir. junten a esos. Va. Sí. Entonces mandan un titular suplente y el quinto somos para nosotros, no sé, vamos, porque eso ya depende de los Depende queridos votantes. de los abogados, ¿verdad? Eso es. Pero sería electos en asamblea. Si logran 50% más uno, quien sea que lo logre, pasa a ser representante si no hay una segunda vuelta. Que ¿no? es el 13 de enero. Que sería el 13 de enero, si se diese esa segunda vuelta. Sí. Miren, 5 de enero, complicada fecha. ¿No? Puf, dura, ¿Por qué? difícil. Mira, en realidad esa fecha es una fecha propuesta, entiendo, por el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados en conjunto con la Junta Directiva y tiene que ver con los plazos que la ley te establece para que se instale la comisión. La ley electoral dice que la comisión debe convocarse 4 meses antes. Las regulaciones internas del colegio dicen que una vez convocado hay 10 días para preparar ese espacio de llamamiento a las elecciones. Y ese llamamiento, o sea, convocatoria, tiene que hacerse 30 días antes. Entonces, lo más cercano que podía hacer es después de Navidad. Y la fecha, según lo que nos explican, tiene que ver con los tiempos que tienen que decidirse o llevarse a cabo antes de la certificación de resultados para la juramentación. La comisión tiene que estar instalada el 19 de enero. Entonces, para que te diera tiempo a eso, entiendo que habían 2 fechas posibles. El 29 de diciembre, que era la propuesta del Tribunal Electoral, o el 5 de enero. Y por eso es que se han decantado por una fecha que es difícil, ¿verdad? Y por eso es que el recordatorio es 5 de enero a todos los agremiados del Colegio de Abogados. Recordar que hay asamblea de elecciones. En el departamento de Guatemala, estas elecciones van a llevarse a cabo por primera vez en 2 espacios, ¿verdad? Se ha abierto un centro, también en propuesta del Tribunal Electoral del Colegio. Uno para los abogados desde el colegiado 1 hasta el 25,000 y también a las ciencias afines, esa va a ser en el Parque de la Industria, y del 25,000 en adelante va a ser en Fórum Majadas. Así que hoy hay un espacio que sobre todo trata de tener mucha más circulación y menos tiempo en la emisión del voto que en otros eventos que han sido, pues lo recordamos todos, ¿verdad? A principios de enero, un paro. Colapso completo de la ciudad, sí. ¿verdad? Esto a lo mejor puede ayudar, pero es justo al regreso de vacaciones y hay que recordarle a un electorado, por cierto, que tiende a ser un poquito ausente en algunas de las elecciones, ¿no? ¿Cuántos? ¿Son 46,000? Bueno, colegiados, abogados, hay 47,000 activos. Habrá entre ciencias afines y abogados, entiendo que son como 48,000 activos. 48,000 activos. A veces participan como 6. O sea, en la última del RIC, que participaron 7 u 8,000. Un poquito menos de 7. Sí. Son 40 y tantos mil personas que no van a votar. Y en las que participaron más, que es Junta Directiva probablemente del año de este año. Pero fue 20 y pico mil, ¿no? 21, ¿no? Sí, creo que 21. Eso significa que hay 25,000 personas que no fueron a votar. ¿Por qué los abogados no van a votar? ¿Por qué tanta abstención? Es que yo es gente que paga su colegiatura, o sea, es gente que sí está activa, ¿no? Que sí puede votar. Mira, te hablas desde la experiencia vital, porque obviamente si tuviera algún instrumento más confiable lo tendría, pero fíjate que ahora que haces una conversación, un approach 1 a 1, te estoy hablando no de gente, bueno, en muchos casos son abogados que ejercen la práctica privada, tienen su bufete o trabajan en un bufete. Muchos me dicen cómo voto. O sea, quiere decir que nunca en su vida han votado. Sí. O sea, realmente es que la participación de los abogados siempre ha estado muy desconectada. Creo que el éxito, entre comillas, que tuvimos el año pasado y este año en la coalición que tenemos es que logramos activar a mucha gente que nunca había votado. Y lo veías, ¿no? Gente que te preguntaba cómo voto, carnet, que no sabía, literalmente no sabía. Pero me ha sorprendido más ahora que incluso personal que trabaja en lo público te dice, nunca he votado. Entonces, ves que hay una desconexión entre tu profesión, tu trabajo cotidiano y los procesos electorales del colegio. Pero por lo menos desde la perspectiva de ciencia política, estos fenómenos se dan muchas veces porque institucionalmente
no se quiere que participen. Claro. Digamos, si me como dices hay- que vas a hacer una elección el lunes, o sea, Ya. y un lunes 5 de enero, no sé si lo que quieres es que la gente vaya masivamente a votar. Y ese es el reto también. O que haya solo una sede como antes y que sea Ajá, tan y difícil que era súper, llegar. sí. Fíjate que antes las elecciones, de hecho, eran todas presenciales, en una sola sede para todo el país. Hoy te estoy hablando de 2 sedes para el departamento de Sí. Guatemala y hay una sede en cada uno de los departamentos, al menos. Hay departamentos en donde hay por lo menos 2 sedes, ¿verdad? En el caso de Malacatán y San Marcos, Coatepeque y Xela, Flores y Poptún en Petén, ¿verdad? O sea, hay espacios en donde se ha multiplicado eso justo porque otro gran fenómeno es la descentralización y la desconcentración de los profesionales, que es de hecho algo loable en el crecimiento de los números totales de participantes, ¿verdad? O de personas agremiadas. Entonces lo que tienes es muchos más espacios en donde los abogados movilizarse en un día implica perder un día de trabajo. Sí. Eso puede explicar parte de la, pues la no, El ausentismo. el ausentismo al voto. Pero cierto, creo que ha habido, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, una gestión importante de abrir nuevas sedes en el colegio y tener espacios de votación distintos. En otros momentos, creo que eso ha sido clave, por lo menos en los últimos 2 años, a tener mayor participación en las elecciones. Está amena, como no podía ser de otra forma aquí con los amigos la conversación, y dan, si no fuesen las horas del día que son, darían ganas de sacarte aquí unos vinitos y tomarlos mientras estamos hablando. Si eso pasa ahora que estamos en época de convivios, compren su Party Smart. Llévenlo siempre con ustedes, nada, en el bolsillo, en el bolso, y tómenselo al mismo tiempo que empiezan con la bebida alcohólica. Eso les va a ayudar a procesar mejor el alcohol y a tener menos incomodidades al día siguiente y a cuidar a largo plazo, que es lo que más importa, su hígado. Lo pueden comprar en Super 24, en supermercados. Está barato, está accesible y funciona. Aquí en Tangente siempre, y más en esta época, insisto, de profusos convivios, recomendamos Party Smart. ¿Y ustedes sienten que compiten contra, se puede decir, redes clientelares dentro de los abogados? Que compiten contra estructuras que son de gente muy afín, de gente que dependen de a quién votan, o están compitiendo contra otra cosa? Yo creo que competís contra varias cosas. O sea, yo creo que competís contra... O sea, sí hay estructuras clientelares, o sea, sí existen. Yo no creo que sean la mayoría. Creo que el éxito electoral de ellos en el pasado era que como votaba todavía menos gente. Claro. Entonces vos con tu movilización de tierra ganabas. Bueno, yo creo que se han ganado elecciones con, ¿qué? 1.500 votos, 2.000 votos tradicionalmente, ¿verdad? Sí. O sea, tiene que ver con gente que su empleo depende de apoyar a un grupo, etcétera. Eso existe mucho, pero también creo que hay otros fenómenos sociales, ¿no? O sea, vos apoyás a la gente que conoces. Y entonces también hay como grupos por afinidades grupales, etcétera. Y obviamente hay mucho gasto, vamos, o sea, hay mucho gasto de campaña. Yo creo que hay, pues, o sea, hay un fiestón el viernes, no voy a decir nombres por el eco de ética, pues, pero hay un fiestón con Sonora Dinamita en el estadio, o sea, también tenés una dinámica extraordinaria que, por cierto, Daniel... Yo no sé si es una cuestión de redes sociales, pero cada vez lo veo más presente. O sea, no sé, sí. o es que le están metiendo más ficha ahora. Porque hay unos fiestones, porque tú dices, estás hablando de uno, pero ha habido unos fiestones brutales últimamente. Mira, yo creo que hay varios fenómenos ocurriendo. Sí hay identidades muy claramente definidas en el gremio de abogados, que conforme el modelo y el sistema es tienes prácticamente bloques y estructuras que son partidos, ¿verdad? Y que están conectados también con lo político. Sí. Y ahí hay ciertas coincidencias de visión, de participación, de pertenencia. También es porque conocen a la gente, ¿verdad? También es porque te permite un relacionamiento que es clave en la carrera. Sí. Somos seres humanos y además los profesionales, claro. Abogados, lo que necesitan es un acceso y una conexión. Una red. Saber hablar con el secretario del juzgado, hablar con el juez, hablar con... Eso tiene un tope claramente, pero el enorme reto que está transformando todo esto es el crecimiento del gremio. De la última elección de CC a la elección que será la siguiente, que es 5 años, el padrón, de hecho el número de colegiados, te ha crecido en promedio entre 4.500 y 5.000 agremiados anuales. Eso quiere decir que casi
la mitad de los colegiados que van a votar en la próxima elección del CC 20,000. no eran colegiados Claro. en la elección anterior. O sea, tenés un padrón nuevo. Y eso te cambia la dinámica. Entonces, lo que tenés que hacer es el posicionamiento de tus redes, hacerla crecer, y es obviamente una campaña de conocimiento. La difusión de las ideas también es el reto de, no sé, ahora te dicen que en una comisión va a haber un influjo de, no sé, en algunos lives nos decían, estos son comunistas. Yo digo, pero ¿cómo me estás diciendo? O sea, nos han escuchado hablar, saben de dónde venimos, dónde venimos. O sea, ¿cómo? Pero digamos que todas Yo estas sí ideas... tengo dudas, pero de este sí no tengo dudas de que no es comunista. A mí, las dos estamos- Goyo es como Galdames, que dijo que era comunista moderado. ¿Te acordás? No. De hecho, ustedes en cualquier país donde estas cosas sean serias son de derechas, los dos. ¿Vos? Tú mucho más de derechas que los demás. Pues yo que he estudiado afuera 2 veces, todos mis cuates de afuera me dicen derechón, que no sé Sí. qué. Aquí es el único lugar del mundo donde a mí alguien me dice que soy progre, comunista. A ver, quiero preguntarle sobre contra qué compiten y concretamente, no en abstracto, sino sus competidores son 6, y si no estoy mal, son 6. 5 creo hasta ahora oficial. No eran 6. Son 5 planeas. No sé, De momento hay 5 planes confirmados. Al día, digamos, a lo que teníamos. ¿Cuál no confirmaron? La de Ramón sexta, sí. Cadena y Mijangos. Sí, no se ha está confirmado. Ah, no. No está confirmado. Bueno, digamos 5, quizás 6, ¿no? Pero antes de eso, si tuviesen que decir qué están ofreciendo, qué ponen ustedes encima de la mesa, que sea distinto. Porque lo estoy viendo desde fuera y con todo el respeto al gremio de abogados. Para alguien que no es abogado y que lo ve con una realidad un poquito distante, no sé, mi sensación de las redes tradicionales es que son perfectamente intercambiables. O sea, que lo que cambia es que si llega gente afín al Rey, o llega gente afín a Gálvez, o a Néstor, o al de la moto, o a otras redes que han existido antes y que a lo mejor ahora no están tan potentes, lo que cambian son nombres concretos de gente que se afina a esa red, pero que al final la lógica de todas esas propuestas es parecida. ¿Ustedes qué presentan en un proceso como este que sí sea distinto? Yo te voy a decir una cosa y creo que pero, o sea, no es autopromoción, pero sí es hablar de lo que haces. Esto sí es autopromoción. No, pero obviamente, digo, son ustedes pero te candidatos. digo una cosa, yo puedo decir, yo soy bueno, Goyo es buenísimo, lo conozco hace 10 años literalmente, pero hay algo más importante que eso y es un poco, fíjate que estamos eligiendo representantes que van a sentarse a elegir al próximo, bueno, la lista corta por lo menos, del próximo TSE, o sea, aquí está muy conectado el Estado de Derecho y la democracia, sobre todo la democracia, por eso nuestro nombre como coalición, Unidad por la Democracia. Y para mí hay elementos clave. ¿Cuál es tu compromiso con la democracia? O sea, Goyo y yo estábamos en primera fila en 2023 presentando un amparo para que respeten las elecciones, ¿verdad? Y lo peleamos hasta el final, se ganó, qué bueno. 2025 se repite, bueno, 2024 por la transparencia cuando Joviel no quería que se haga público su pacto colectivo. 2025 estuvimos otra vez en primera línea cuando Freddy Orellana dice... Bueno, back to the future, ¿no? Nunca existió el partido, hay que desconocer al presidente. Ahí estuvimos en la corte defendiendo la democracia. Cuando hay un nombramiento ilegal de salas de apelaciones, estábamos en primera fila. Entonces, yo lo que puedo decir es, los hechos hablan solos. O sea, hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo independientemente de que lleguemos o no en enero. Eso no va a cambiar. Siempre vamos a estar en primera línea defendiendo lo que creemos. Y eso creo que te dice mucho más que lo que yo te pueda decir sobre mi carrera, que estudié en no sé dónde. Realmente me parece a mí que si hay gente que tiene el mismo compromiso o un compromiso importante con la democracia, eso es lo que es más relevante en esta elección, porque venís del intento de destrucción de la democracia, del intento de destruir al TSE. Tuviste al TSE con una magistrada titular año y medio. Y, o sea, esa lucha por la democracia me parece que es lo que nos distingue. Están intentando bajar otra vez, ¿verdad? Sí. O sea, hay un intento para que los que llevamos 2 semanas otra vez con el Tribunal Integrado quieren volver otra vez cuando queda apenas 2 meses y bajárselos, ¿verdad? Es ridículo. Es ridículo. Yo lo que te digo es que esta es una comisión distinta, es una comisión de 5 integrantes, pero también es un mensaje a los procesos de recambio que vienen y el futuro, creo yo, de la siguiente década institucional en el país. ¿Cómo queremos afrontar eso? Lo que podemos poner sobre la mesa es la convicción de que si las comisiones sirven para algo y regresan a su espíritu, es identificar los mejores nombres para llevar a buen puerto los procesos electorales que garanticen amplia participación
y que la ciudadanía tenga la libertad de ejercer su voto y que ese voto va a ser respetado. Eso es lo que podemos poner sobre la mesa. Y ojo, que tiene que haber una discusión respecto de posiciones, y es claro, ¿verdad? Hay una diferencia, hay una distinción entre los grupos gremiales, pero también hay un mensaje de que el resultado final tiene que satisfacer a todos. Y ese satisfacer a todos no es quedar bien con todos, sino estar claros en que vamos a tener nombres en esa nómina que respaldan la posibilidad tanto de evitar nuevamente una exclusión de una Telma Cabrera y Jordán Rodás, como de un Carlos Pineda o de un Roberto Arzú. La gente tiene que participar, no más el diseño de las papeletas electorales desde una fuente de poder. Eso no puede pasar, eso no es democracia y eso es lo que tenemos que romper. Lo que tenemos que defender es las vías institucionales y la posibilidad real de que los guatemaltecos participen y efectivamente ejerzan su voto. Claro que va a haber mucho ruido de decir, miren, es que estos están de un lado, están de otro, pero lo cierto y lo contundente es que en cada uno de los momentos en que hubo una exclusión en 2023, puedes encontrar una posición firme y directa de cuestionar y de criticar, no por la conveniencia de si nos caía bien Roberto, si nos caía bien Jordán, si nos caía bien Carlos Pineda. O sea, en verdad es indignante que a un candidato que lidera las encuestas 2 semanas antes, que tiene credencial, le anules la participación utilizando el sistema de justicia. Eso es innegable. Y nos podemos ir para años anteriores, en donde las exclusiones de candidaturas se hicieron desde el Tribunal Supremo Electoral. Eso no nos va a dar viabilidad y nos deja mucho más cerca de los conflictos que estamos viendo en Honduras en un proceso electoral que de lo que estamos teniendo en Chile, en donde a las horas viene la gente y dice, bueno, ha ganado mi adversario político. Que envidia esa grabación de la llamada, ¿verdad? Hay una grabación, si no lo han visto, es algo una cosa muy bonita, donde el saliente Boric llama, y están los dos grabados por sendas cámaras. ¿Qué tal, presidente electo Kast? Le felicito por esta maravilla. Y eso, son gente que no tiene nada que ver ideológicamente, que ya compitieron y que seguramente a lo mejor hasta se detestan personalmente, pero hay una cordialidad, hay un respeto clarísimo a las instituciones, al proceso, que es compatible, por cierto, con la polarización política. Claro. Pero lo hacen al mismo. O sea, que está bien, ¿va? Se va mal, no se la democracia se va a construir entre adversarios. No se va o sea, entre amigos lo que vas a tener es una autocracia. Solo mi grupo puede ganar. La democracia en general y las reglas tienen que construirse entre adversarios. Y yo creo que eso es a lo que debemos aspirar. Y es más, ese es el espíritu de la primera comisión de postulación. Y ese es el espíritu del primer Tribunal Supremo Electoral. Amplia participación, libertad en el voto y la defensa de un sistema autónomo en donde son los ciudadanos los que garantizan los procesos electorales. Todo eso estuvo bajo presión en 2023 y este proceso de comisión de postulación en 2026 es el que va a poder darle una oportunidad de sanear ese sistema y fortalecer nuestra institucionalidad. Estamos hablando de la ciudadanía en general, pero hablemos de su electorado en particular, ¿no? Que son los abogados. No sé si están de acuerdo conmigo, pero digamos la participación, ya son 3 participaciones directas que llevan ustedes, es el grupo, digamos la coalición. Sí, la tercera, sí. Es la Comisiones 2024, Junta Directiva, sí. Y con muy buenos resultados, hay que decirlo. Digamos, las 2 anteriores han sido, yo creo que un éxito contundente. Mi interpretación es que ese éxito tiene que ver con que esos 46.000 abogados ven el sistema de justicia y dicen, esto no está bien. O sea, se ha construido algo que yo, como parte de esto, no me satisface. Le puede satisfacer a estos de este grupo, a estos de este grupo, que al final son estas como minorías que compiten entre ellas, pero hay una enorme cantidad de gente que les ha votado a ustedes en gran medida o que no vota directo una vez, que dice, este sistema de justicia no funciona. ¿Creen que esa es la fortaleza que han tenido ustedes? Bueno, yo creo que representar algo distinto. Yo creo que es uno de los elementos importantes porque realmente tenés, yo diría, un malestar generalizado con lo que ha pasado. Sobre todo por yo creo que hoy dijo algo importante hace un rato, ¿no? O sea, creo que vos lo mencionaste también. Una cosa es, bueno, los problemas sistémicos de la justicia en Guatemala siempre han existido. Pero ya la politización extrema de la justicia creo que es algo que a la gente sí le empezó a pasar factura. Y obviamente los que mejor entienden lo que está pasando son los abogados. Y yo creo que sí hay un rechazo general
a esa idea de politizar la justicia, que algunos de los grupos que están adentro lo proponen, no todos, ¿verdad? Y sí creo que hay diferencias, ¿verdad? Entre las planillas que vos tenés ahí, independientemente de que sean rivales nuestros, tienen otra agenda que se puede discutir, pero no necesariamente son parte de esa politización. Eso hay que aclararlo. Pero hay algunos que son como del club de Tobin, ¿no? O sea, como que son del clubicito este que ha estado, que son los que tienen entrada con los poderosos, que son los que quieres que manejan un caso, manéjalos con estos. Eso. Y eso molesta mucho a gente que está dentro del gremio, ¿verdad? Y la única como que fuente de legitimidad que tienen, porque obviamente no pueden decir eso en público, es que, bueno, que Goyo es comunista, ¿verdad? Y ellos son de derecha. Entonces, ese discurso también se le está ido acabando, ¿no? Como, bueno, es un poco absurdo, ¿no? Pensar que aquí el colega es tributario de Fidel Castro, pues, pero No, entonces date cuenta que se les ha agotado ese discurso, ¿a vos? Ese es otro tema, porque entonces la gente, yo no quiero perder afinidades, ¿verdad? Pero la otra gente te dice, no, entonces vos estás, no estoy ahí. Y tiene mucho que ver con, no saben por dónde entrar, ¿verdad? Porque en verdad, si nos preguntas qué tipo de expectativa tener respecto a los otros grupos, no es un tema de confrontación o de ataque, sino es más bien de decir qué es lo que le conviene al país, en dónde ganamos todos y en dónde respetamos y resguardamos la posibilidad de que haya institucionalidad. Y esas son salidas que en realidad no son posibles en un esquema de captura. Más bien son un esquema y son una factibilidad en ver perfiles. Porque al final el tema de las comisiones te redunda en la circulación y la discusión de perfiles. Pero mencionabas y preguntabas cuáles son factores diferenciadores y que han inspirado. Yo creo también que hay que rescatar la posibilidad de construir una coalición entre contrarios de pensamiento, ¿sí? Y lo que ocurre es que es una coalición compleja, ¿verdad? Pero que tiene posiciones integradas por personas que no ven deseable la evolución que ha llevado las instituciones, te diría que las de justicia principalmente, pero otras también, por lo menos en la última década. Y eso te lleva a cuestiones, digamos, muy diversas, porque a nivel territorial son personas fuera de la ciudad de Guatemala que te dicen, mira, lo que me molesta es esto, pero a nivel de bufetes corporativos lo que te molesta es otra cosa, y están en conjunto en la identificación de que el problema es la captura del sistema, la falta de acceso real a ejercer tu profesión, ¿verdad? Porque lo que quieren es medirte y decir, bueno, si tengo caso y puedo construir un caso, debería tener una oportunidad de tener una resolución favorable. Ahora, si mi contraparte es amiga de tal, y entonces ya tenés claro de que no tenés oportunidad de ganar, lo que estás es siendo aislado de la posibilidad de ejercer una profesión. Y ese, creo yo, es un problema en donde la mayor participación del gremio, el crecimiento del gremio, empieza a verse identificado. Claro. Porque estos funcionamientos no te dan para darle una participación a todos. Es imposible. Claro, o sea, por definición tiene que haber un clubcito, ¿eh? Que es el que controla esos recursos. Yo siempre recuerdo una conversación con uno de... La casta, diría Milei. Sí, la casta. Es así. Es sacar la motosierra y es que sí son una casta. Sí, es una casta. Yo recuerdo siempre una conversación con un abogado que ya tiene una trayectoria de 35, 40 años y me decía, cada día soy peor abogado. Cada día le puedo dar menos resultados a mis clientes. Porque yo me enfrento a un sistema donde la argumentación, lo que yo sé, el derecho comparado, mis títulos en el extranjero, mis títulos en nacionales, no sirven para nada. Va cada día más y cada año veo que lo importante es que soy cuate de este, que conozco a aquel, que soy parte de no sé qué grupo, que apoyé a no sé quién en las elecciones de tal, y entonces ahí ya empiezo a tener acceso, pero... O sea, que alguien que lleva... O sea, en teoría te tienes que hacer mejor abogado, ¿no? O sea, tienes que saber más, tienes que... No hacerte peor abogado, ¿no? Fíjate que a mí me encanta hablar con los abogados mayores, por eso. Porque creo que es la gente que tiene más perspectiva. Porque nosotros pues, tenemos 10, 12 años de practicar, pero hay gente que tiene 40 años de practicar que te lo dice con mayor pesar, ¿va? Te dice, o sea, no era así. O sea, digo, siempre ha tenido fallas el sistema, estamos de acuerdo que la justicia siempre ha tenido desafíos, pero es que los niveles de descomposición que vos has visto en los últimos años no los ven y ellos te lo confirman. O sea, es que es muy, muy revelador hablar con gente que tiene unos 75 años. Y por eso quizá a lo mejor algunas de sus competidores no creen que tienen un problema de tope en ese sentido. De que llega un momento en que dices, no puedo sacar más votos porque ya no tengo tanta gente que esté contenta con cómo funcionan las cosas.
Yo creo que sí, y la emergencia, y ese es otro factor. Entonces te decía que una coalición de grupos que participaban y mantener una unidad ha sido fundamental, ¿verdad? Y es una unidad que en realidad no se construye únicamente con caras visibles, sino con mucho trabajo de personas y de perfiles que tienen algo que aportar en nuestro sistema. Yo creo que esa es en gran medida como los grupos por separado tenían 1.000, 1.200, 1.800 votos en elecciones anteriores y saltas a una elección de junta directiva donde además de un proceso de criminalización das un salto a 5.000 votos en una primera vuelta. Eso es relevante, pero no es una construcción única de eso, sino también tiene que ver un perfil de mayor participación. Entonces sí puede haber un tope, siempre que haya un interés en decir es el sistema que tenemos y tenemos que participar. Si queremos de alguna forma empujar cambios y que esos cambios no son tan inmediatos, ¿verdad? Son progresivos y requieren consensos también, tienen que canalizarse a través de la participación. Si no participas, en realidad hay muy pocas posibilidades de que va a haber una incidencia a decir las cosas deben transformarse, sino lo que vas a tener es un funcionamiento de las comisiones o de los espacios institucionales en donde los que estén presentes van a repartirse un pastel, ¿verdad? Y van a decir, mira, esto nos toca, sí. ¿A cuesta de qué o a cuenta de qué? Pues no sabemos cuál es el resultado institucional. Pero ahí es donde estás perdiendo el país, ¿verdad? Porque si el diseño fue pensado para poder seleccionar a los mejores, pero hoy está dándose vuelta para seleccionar a, digamos, representantes o embajadores de grupo, lo que tienes es que en una sociedad en donde se esté dando una deliberación política, unos van a estar excluidos y otros van a estar incluidos. Y ese es un problema. Entonces, la invitación va a regresar siempre a lo mismo, Daniel. O sea, va a regresar al punto de que lo que nos estamos jugando es la posibilidad institucional de mantener un foco en la democracia. Y obviamente no es una batalla en donde es esto o nada, sino es poder demostrar que el gremio tiene una opinión, tiene algo que decir y mucho que incidir en el futuro del país. En tu experiencia, porque has estado, creo que Edgar no ha estado tan relacionado con el día a día, pero en tu experiencia de la nueva junta directiva, la que ganó en febrero, has formado parte y renunciaste recientemente a la unidad académica, ¿no? del CAN. ¿Qué has aprendido del gremio que no sabías en esta experiencia? He aprendido que hay mucha más visión de cómo mejorar lo local, ¿verdad? Hay mucha organización de abogados a nivel local, municipal, que está esperando unas capacidades y un llamado de país a que pueda multiplicarse en un aspecto de reformas institucionales. Hay mucha hambre de simplificación de procesos y de entender cómo mejorar el servicio hacia la población a través de la profesión. Y eso es muy interesante porque tal vez estamos hablando de los temas gremiales más en boga o que tienen más atención porque están vinculados a la política, pero yo te diría que el mayor interés del gremio está en cómo multiplicar las opciones de trabajo y de simplificar el trabajo que implican dinero, que implican recursos y que implican soluciones a sus clientes o sus patrocinados en los departamentos. Entonces, creo que va muy de la mano en que algunos de los eslabones de ausencia de infraestructura también tienen que ver con mejoras tecnológicas y simplificación, porque lo que ocurre es que las distancias siguen siendo amplias. Y yo creo que hay un gremio muy joven, muy nuevo, de reciente entrada, que está buscando amplificar su capacidad de ingresos desde su lugar de origen, es decir, muchos más de los que suponemos o pensamos y tienen más implicaciones de las que están en el debate público a nivel de temas de seguridad jurídica en la propiedad, de litigio. Entonces, muchos de estos temas de simplificación verdaderamente tienen muchas ganas en el gremio y hay algo ahí que apostar que creo que tendrá mucho futuro en otros espacios. Probablemente la vía institucional de participación, es decir, las nuevas autoridades del TSE tengan mucho que hacer para continuar también desde su ámbito en este tipo de enfoques de modernización. Bueno, ahora vienen les voy a hacer tres preguntas jodidas, ¿verdad? La primera. Barça. No. Okay. Messi. Sí, en fin. Los dos son del Barça. Sí. ¿Qué quieren que les diga? Pero
no por eso no tienen que votar por ellos, ¿verdad? A mí me darían ganas de no votar por ellos, solo por eso, pero intenten perdonarles ese defecto y sigamos adelante. ¿Cómo se financia su campaña? Están hablando de los grandes recursos que presentan las demás, ¿y ustedes qué? Fondos propios, es que realmente también, o sea, una cosa es financiar un mega convivio y otra cosa bien distinta es financiar, por ejemplo... Ustedes no tienen mega convivios. No, pero yo es lo que siempre les digo, me gustaría invitarlos a un mega convivio, pero no puedo. Pero mi recomendación es la siguiente, hay mega convivios muy buenos, vayan. Vayan. Si quieren ir, vayan, vayan, pásensela bien, tomen. Nos escribe un link en uno de los grupos, ¿verdad? Por cierto, le mando salud. Sí. Nos dice, miren, a mí por favor no me vayan a estar diciendo que no vaya a convivios. A mí me van a ver en los convivios y me van a tomar fotos. Yo he votado por ustedes, así que no me vengan a reclamar. Así que no y que sepan en el chat que no hay es más, el convivio vayan para el chisme y todo lo demás, pero también duden de dónde sacan todos esos recursos para esos megaconvivios, ¿verdad? Porque te están invitando, porque invitar a 1.500 personas. Tú estabas hablando antes que te interrumpí de un convivio en no sé qué estadio de... Un estadio con Sonora Dinamita y toda la onda. Está bueno. O sea, yo no sé, no va a poder ir, pero recomiendo que si a alguien le gusta el Sonora Dinamita, vaya. Es mucho dinero. O sea, cuando empiezas a pensar en términos de las botellas, del espacio, de la infraestructura y tal, son cientos de miles de quetzales lo que se... Y hay millones. Cuando lo agregas son millones. No sé, o sea, realmente no sabes, ¿no? ¿De dónde viene? Ahora, nosotros, fondos propios, a veces hay, por ejemplo, si algún grupo te invita al interior, a veces hay un aporte de ellos, pero es que el gasto es bajo, o sea, que consiguen un salón o se alquila un café y se sirve un coffee break, o sea, es un gasto modesto. Los traslados, por ejemplo, al interior, mañana vamos a Shela con Goyo, de nuestra bolsa. O sea, agarran su carrito, llenan la gasolina con su dinero y se van para allá. Sí. Y no van a ver etiquetas azules y demás en las mesas del evento de Shela. Lamentablemente no. Porque... Nos estás haciendo apoyándonos. O sea, estoy preguntando. Ya no van a llegar, vos. Estoy preguntando. Para que la gente sepa, ¿verdad? Sí, no va a haber ese tipo de temas. Sobre todo porque hay una conciencia alrededor de esos puntos, ¿verdad? Si hay una invitación es puntual, usualmente ha sido a títulos personales de algunos de los líderes de grupos, de las personas que invitan. Sí hay que decir también que hay un entendimiento distinto. Cuando vas a un lugar y no hay de alguna forma un recibimiento, hay gente que sí me ha dicho, mire, yo lo entiendo porque usted es de la ciudad, pero sí está mal que usted nos invite y nosotros le estemos dando nuestro tiempo y usted no me reciba con nada. Así con una champurrada mínima. No hay que dar algo que es una cortesía. Y ese es un tema, digamos, que sí, bueno, uno lo entiende. Hay límites, creo yo, respecto de lo que podrías denominar clientelismo, ¿no? Sí. Pero una recepción y un tema creo que sí es algo fundamental. No digo que no haya espacios de reunión en donde no haya habido vías, porque hay personas que dicen, mira, no, yo sí quiero que compartamos y han llevado estos, pero no es la regla dentro de los grupos y más bien a nivel de grupo no hacemos una colecta o una cooperacha para fines. Mi tema es más hacer esa comparación entre organizaciones que te montan convivios de 2.000 personas con botellas, con musicón y demás y lo que hacen ustedes. Sí. No es lo mismo. No es crítica. Es que es abismal la diferencia. Sí. Es abismal. Sí, es como comparar el presupuesto del Real Madrid con el de Cobán Imperial, pues es algo así. O sea, no hay ni siquiera punto de comparación. Es verdad. Sí. El presupuesto del club más importante de la historia mundial, del deporte más importante, tiene que ser un amplio, digamos. No me gusta. No quisiera que en esta analogía tú seas el Cobán Imperial y tus competidores serán el Real Madrid. No me gusta eso, ¿verdad? Porque te hace quedar muy mal. Segunda pregunta incómoda. Hemos visto, me dicen ustedes que todavía no se ha cristalizado la inscripción, pero hemos visto una planilla que es la de Ramón Cadena y de la ex magistrada del TSE, precisamente María Eugenia Mijangos, que a uno desde fuera le sonaría que es una opción que tendría que estar con ustedes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, dentro de la mesa hay uno de los grupos, unas facciones, ¿verdad? Diciéndolo de una forma muy abierta, que lo que pedía es que hubiese un consenso respecto de cada una de las candidaturas que tienen que medirse en el colegio en 2026.
para ellos había un límite respecto de esos puntos y dijeron, miren, podemos seguir la conversación, pero mientras no podemos decidir estar en unidad. Y pues eso continúa. Somos la planilla 4, mantenemos la visión de unidad y estaremos en disposición de una conversación alrededor de eso. Esas pláticas, esas conversaciones están sobre la mesa. El tema de la no inscripción, pues viene de información de ellos mismos. Dicen, mira, no nos han inscrito todavía y estamos abiertos todavía a poder definir un apoyo. La visión está abierta y sí esperamos, sí esperamos que esa unidad se mantenga respecto de otras candidaturas que vienen a futuro. Seguimos trabajando en eso y la visión es coincidir, porque si hay una coincidencia en valores, debe haber una coincidencia en propuestas. Y reformulando un poquito un detalle de esa respuesta, sí les gustaría incorporar a gente como ellos en su propuesta. O sea, gente como Ramón Cadena y como la magistrada Mijangos caben dentro de la planilla 4. O sea, el proyecto de la planilla 4 me refiero. Yo creo que sí. O sea, de hecho, los grupos que los proponen son grupos también afines con los que hemos hecho acciones y creo que ha sido uno de los diferenciadores 2024-2025, ir en conjunto. Seguimos en esa disposición y creo que coincidiremos en muchas más veces de las que no coincidamos. Y eso creo yo es una de las reflexiones puntuales que hay que tener, ¿verdad? Pero no lo vemos tampoco como un proceso de, se ha roto una alianza. No, sencillamente lo que hay es un trabajo continuo de discusión y tiene sentido que algunos de los grupos digan, mira, yo no puedo asegurarte el apoyo ahora, porque para mí los apoyos tienen que ver con un trabajo de todos los meses de acciones que tienen que ver en elecciones del Colegio de Abogados. Y estamos abiertos a eso, seguimos trabajando, continuaremos con un enfoque de unidad y continuaremos con un enfoque de servicio a lo que el país demanda. Yo solo agrego un detalle para que tal vez que se entienda afuera, ¿no? Bueno, lo que dijo Goyo, siempre somos la unidad de la carpeta grande. O sea, mientras más gente quepa en la carpeta, mejor. O sea, aquí hay un acuerdo básico en qué momento está el país. Hay momentos para resaltar nuestras diferencias y competir y hay momentos para resaltar nuestras similitudes de agenda. La agenda ahorita es reconstruir instituciones en el país y entonces cabe mucha gente y ellos caben aquí. Creo que el desafío, porque alguien ya que pasó entre 2024 y 2026 no pasó nada. La diferencia es que una cosa es ponernos de acuerdo en una planilla. Por ejemplo, 2024 había 24 candidatos. Claro. Entonces es mucho más fácil incorporar a toda la gente a tu planilla. O en la junta directiva, en la misma junta directiva. 7 reflejo de... Sí. Entonces Goyo, Daniel, Josué, yo somos parte de la junta. El problema ahora es que es una elección de una persona. Entonces, obviamente, poner de acuerdo, o sea, conseguir perfiles que le gusten a todos es más difícil que conseguir 7 nombres en una planilla, ¿no? Y el consenso buscado es el consenso de magistratura a la Corte de Constitucionalidad, no respecto de esta, digamos, de esta elección, ni de otras elecciones que están en febrero, digamos, algunas de estas iban avanzadas, el punto fue, asegurémonos ya de tener un candidato, claro. Y de eso, pues no todos los grupos estaban anuentes a este momento, creo que eso se resolverá muy pronto, y esperamos que eso viabilice sobre todo una continuidad de los procesos que hemos tenido en las elecciones pasadas. Y tercera pregunta, si quieren, relativamente polémica. Se ha hablado mucho del proceso de 2024, de cómo estás ahí en esa complejidad de candidatos, 37 decíamos, ¿verdad? Sí. Tener que negociar, que tu grupo vaya unido, que a veces se separe, que todo ese tipo de cosas. Y el resultado de la Corte Suprema de Justicia pues ha sido criticado, ¿no? Lo que salió al final, ¿no? Y lo que se votó al final. Creo que este proceso es bastante más sencillo. Pero, ¿cómo contestarías a los que han cuestionado tu papel en esa comisión de postulación de 2024 y qué se podría hacer en estas circunstancias, con otras reglas del juego y otros actores, que sea distinto y que tenga una mejor resolución? Bueno, mira. Aquí yo creo que esa es una explicación larga y voy a extenderme, la puedes ir interrumpiendo si lo consideras. Primero, la participación de conseguir unidad tuvo un éxito importante. A nivel de colegio de abogados tuvimos la máxima cantidad de delegados que también tuvo la otra planilla, ¿verdad? Sí. Con esos delegados y en respecto de las posiciones, muy rápido hubo algunos temas de circunstancias que eran ajenos al grupo de los tiempos, principalmente el intento de judicializar y perseguir a miembros de la comisión. Eso hizo que no fueran
juramentados en tiempo y que la comisión se retrasara un mes mientras no estaban juramentados. ¿Qué pasa con ese tiempo? Que cuando el tiempo se acorta, empieza a verse el calendario de la expectativa de las acciones que tenías y eso se reduce, ¿cierto? Segunda acción, el grupo que tenía cierta mayoría entra en una posición política de decir necesitamos asegurar los votos, ¿sí? Es decir, mandar el mensaje hacia el externo de que nosotros controlamos la comisión. No estaban en ninguna de las dos posiciones. Y si lo quieres, la discusión, que esa es puntualmente la discusión de la sede, ¿sí? Que ese es el primer pulso, si se acuerdan los que siguen esto, querían cambiar de sede y pasar de la URL, si se acuerdan, a la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, y detrás de eso había una serie de empujes de, bueno, quienes están mucho más sólidos respecto a una posición. Y era una forma de testar y una forma de demostrar quién tenía el control de la comisión. Pero también tiene que ver con un llamamiento, y es que la posición de quienes estaban ejerciendo la Corte Suprema de Justicia, que eran los miembros en la Comisión de Apelaciones, decían, nosotros necesitamos que nos aseguren que vamos a estar en esa nómina porque solo llevamos 9 meses en el cargo. Y a nosotros se nos está robando nuestro espacio del ejercicio de la magistratura. Entonces ellos estaban haciendo una serie de negociaciones o de bloques. Y eran 12, ¿verdad? Eran 12. Bueno, no todos, no hay que decirlo, no todos, pero había un grupo mayoritario importante ahí que buscaba decir a partir de eso, entre líneas, ¿verdad? A partir de eso, ¿cuál es la conducción? Eso quitó otro mes de la deliberación. Entonces, finalmente hay un momento en donde las acciones judiciales, un amparo, ¿verdad?, del diputado José Chic, hace que la Corte Constitucional ya diga, miren, tienen un plazo para elegir, y ese plazo es terminal, y ese plazo tiene que llevarse a cabo, porque el otro juego era, bueno, si aquí no hay comisión, nosotros continuamos en la función, mira, no nos elijan. Era un juego, digamos, distinto. Entonces, ese perder tiempo también manda un mensaje a perfiles, ¿verdad? Mucha gente dijo, miren, aquí no hay votos para que las cosas cambien. Entonces, hay un disuasivo y terminas teniendo una comisión que tiene esas posiciones. Muchos decían, bueno, pero es un tema de negociación política. Bueno, ¿qué tipo de negociación? O sea, la gente lo que te decía ahí es, si ustedes me aseguran nombres, nosotros entramos en poner también nombres. Y la posición de todo el grupo minoritario era, yo no puedo hablar de nombres si no han presentado perfiles. ¿Sí? O sea, no vamos a entrar en un proceso de deliberar nombres si no hay perfiles. Entonces, cuando llega el amparo, las cosas se aceleran, ¿verdad? Hay ciertos acuerdos y empieza a haber acuerdos, principalmente el tema de reglamento. ¿Cuál es el tiempo que el calendario te da? ¿Cómo puede intercalarse en las dos comisiones? Y eso hace que de alguna forma empiece el trabajo mucho más activo de la comisión. Pero lo que se había reflejado ahí es que había una posición firme de tratar de ver perfiles y mejores perfiles. Y había una posición distinta de decir, encontremos un acuerdo de números para elegir cada quien un nombre e integrar esa comisión, y cómo hacemos un balance entre los que quieren reelegirse de Corte Suprema y los que tienen que entrar en la nómina de apelaciones. Eso, en la posición de nuestro grupo, no era factible, no era viable, y hacía de alguna forma que, sobre todo en los roles de los decanos, ¿verdad?, sumados a que tienes 3 miembros del colegio de abogados que no quieren entrar en ese juego, la comisión no tiene los números para esa parte. Y es, digamos, de alguna forma muy burda, muy grande, ¿verdad?, de explicar cuál fue esa dinámica. Claro. El resultado final es que tienes, por lo menos voy a hablar de la Corte Suprema, tienes una cantidad de postulantes. Tener los 25 nombres para entregar la nómina, y teníamos el plazo, ¿verdad?, en la comisión para entregar esa nómina, tuvo 3 rondas de votación. En la primera ronda de votación, pues había una posición en donde entraron una cantidad de perfiles, creo que fueron 11, que eran los que tenían los votos, ¿verdad? Habían encontrado ciertos votos de idoneidad, otros que no, algunos se habían quedado muy cortos. Y entra una serie de discusiones de, bueno, ¿cómo vamos a terminar este espacio para que no ocurra lo que había ocurrido la noche anterior? Y es que la comisión de apelaciones se había prolongado hasta las 5 de la mañana. Tenías la dificultad que por diseño los decanos participan en ambas y el plazo era en extremo. O sea, tenías a 12 de los perfiles extenuados por jornadas de trabajo de 48 horas, con poco sueño,
y diciendo, bueno, Algunos con ya cierta edad. ¿cómo vamos a resolver esto? Y esto tiene que ver con encontrar un balance de qué resultados y perfiles idóneos ves dentro de la comisión. Y eso pues se solventa con identificar quiénes están, ¿verdad? Mucha gente me dice, mira, ¿cómo votaron por tal perfil? Bueno, ¿a quién poníamos dentro de esos perfiles que tuviera un consenso que habilitara los votos? Y esa deliberación fue una deliberación que la vimos en las votaciones. O sea, tú lo veías en las rondas. Hay gente que no va a votar nunca por este perfil. Hay gente que no va a votar nunca por otro. Entonces, en esos puntos y balance entra la justificación. Yo puedo decirte que el consenso final de las rondas me parece también muy claro que hubo un balance entre los perfiles que se identificaban, pero el mayor, creo yo, golpe que se le dio a tener muchos más espacios distintos en la nómina tiene que ver con qué perfiles participaron. Mucha gente, me parece, que con grandes calidades y con mucha expectativa de la ciudadanía, no se presentó ahí porque decía, bueno, yo tengo que ir a negociar con un grupo de 23 personas que tienen 23 votos, ¿verdad? No veo ahí, tenés a los líderes de ciertos grupos que tenían sus espacios pensados para ese bloque. Me parece que de la nómina y del resultado actual de la Corte Suprema tenemos uno de los mejores resultados posibles con los candidatos que habían aplicado. Y en este caso, ¿qué podemos hacer para tener más y mejores candidatos? Porque el gran problema que tienes es el que dices, ¿no? Mucha gente dice, eso está ya amañado, ya viendo quién está en la comisión, a mí no me van a votar jamás, y ¿para qué voy a estar yo muriéndome por encontrarme, todo saber qué papel que me están pidiendo, qué sello, qué no sé qué, para presentarme? ¿Qué hacemos para que o cómo podríamos convencer a los potenciales candidatas que hay buenos juristas que cumplen el perfil en este país para que sí se presenten en esta ocasión? Pues yo miro que hay dos variables, vos. O sea, uno es, como te digo, o sea, el pobre Goyo y dos colegas más de la unidad estaban con 34 personas más, algunas buenas, algunas con otros intereses, con miedo. O sea, era digamos, una comisión de difícil. Algunas, no lo digan ustedes, lo digo yo, algunas absolutamente criminales y nefastas. Total. Yo te diría que yo sí defiendo que el resultado de ambas nóminas es uno de los mejores resultados posibles, dadas las condiciones y los perfiles que existían. O sea, me parece que he visto... Ahora, si quieres otra cosa, entonces no es en la vía de las comisiones. Pero eso voy, o sea, digamos, en esa composición de la comisión, yo creo que mucha gente decía, yo no me voy a meter. O sea, lo veían así como, ahí está Goyo, pero, o sea, ahí no, yo nunca voy a entrar. Entonces, yo creo que son dos variables. La variable uno es tener buenos comisionados y la variable dos es tener buenos candidatos. Lo que le pasó a Goyo en la Suprema es que se te dio, tenías relativamente 3 comisionados buenos decanos a la par, pero no te daban los números para tomar decisiones. Entonces, lo que tuviste es una nómina corta de candidatos viables, ¿no? Y creo que eso fue lo que la gente a veces no entiende, ¿no? Dice, bueno, pero ¿por qué no hay 13 juristas ahí? Bueno, y es que no había... Y en este caso puede haber... Pero ahí viene la diferencia, digamos. Ojalá, bueno, obviamente suponemos que la planilla buena somos nosotros, a lo mejor hay otra buena también. Si hay una buena elección en el colegio, yo creo que va a haber buenas elecciones en las privadas. Es una comisión distinta, más pequeña. Quizás eso mande un mensaje también a muchos juristas de, bueno, se puede, es una comisión que va a trabajar transparente, que va a trabajar en base a perfiles. Quizás eso te motive. Aunque yo creo que el disuasor más grande en estos momentos es la instrumentalización de la justicia, la politización. Creo que todavía hay un miedo de la gente de que el MP va a salir digamos, a tratar de criminalizar a la gente que les amenaza. Y eso, creo yo, es un tema que hay que agarrar socialmente desde arriba, pues. ¿Presentarse también es una forma de hacer un statement en ese sentido? Yo creo que ustedes. Sí. Yo creo que sí. Y sobre todo creo que los espacios y la integración de esos 5 miembros de la comisión dan para que sea también un mensaje de consensos de país. Creo verdaderamente que hay una posibilidad de tener una comisión llevada con altura, en búsqueda de los mejores perfiles, y que esos perfiles van a generar también espacios y discusiones positivas dentro del Congreso para esas designaciones. Creo que eso es posible y creo que sería un mensaje muy contundente de cara a la renovación de fiscal general y de cara a la selección y elección de Corte de Constitucionalidad que están en ciernes. Así que yo creo que esa es la misión. Es una misión también de ver respecto a objetivos país.
¿Qué tipo de espacios quieres? O sea, ¿cuál es el mensaje que estás buscando hacer? Y por eso es que todo ese ruido de señalamientos en las redes es ruido en contra y de una visión principalmente prodemocrática. Porque la afirmación aquí tiene que ser contundente. No podemos permitir exclusión de candidatos en el Tribunal Supremo Electoral. No podemos permitir que haya dudas respecto a los procesos electorales. Y eso es lo que tiene que fortalecerse para que podamos consolidar un país. Y otra vez, parecernos mucho más a lo que estamos viendo de Chile, de lo que estamos viendo en 2023 en Guatemala o en 2025 en Honduras. Eso, creo yo, es posible salir de eso. Hemos estado fuera de ese espacio. Y el espíritu mismo de la Comisión del Tribunal Supremo Electoral, el espíritu mismo de los primeros tribunales supremos fue ese, encontrar perfiles idóneos en donde se pueda descansar la confianza pública y que eso viabilice el proceso democrático. Y quizá, si me permites la reflexión, hay algo que defender en el tema, en el sistema electoral. Y eso lo ves con la comparación con Honduras, ¿no? Si Honduras tuviese un sistema más parecido al de Guatemala, ese sería, creo yo, estaría bastante más blindado que el merequetengue que tienen ahí ahora mismo. Cuando tienes 3 miembros que pone cada uno el partido, sí. ¿Verdad? Entonces, que son clarísimamente, tienen un sesgo partidario brutal. En el caso de Guatemala son los ciudadanos los que defienden el voto. Y por eso era tan difícil para el MP plantear, y lo hemos hablado en otros espacios, ¿verdad? Plantear que había un fraude cuando tenías a miles y miles de ciudadanos diciendo, sí, ¿no? En esta acta yo estaba, esa es mi firma, eso es lo que yo... Y cuando te quisieron decir que las actas están alteradas, entonces salieron todos los ciudadanos a decir, yo estuve en esta mesa, aquí está mi acta. O sea, yo... Y no tienen, es más, yo siempre lo digo, no tienen ni una sola persona que haya salido a decir, aquí está la foto que yo hice ese día y ese acta no es la que yo firmé, esa acta es distinta. ¡Ni una! Hay gente avergonzada que tiene unos tachones en sus actas que sí le dio pena decir que era presidente de mesa. Eso sí pasó. Y encima mulas, porque luego decían que es el trepe, el fraude. O sea, yo creo que todos los que me digan que el fraude es en el TREP hay que meterlos presos por mulas. Porque fíjate vos que... No, en serio, es que me enoja porque el TREP ni siquiera es el resultado oficial. Entonces, encima, la acusación es que en el TREP se robaron las elecciones. Mucha, preso por mula. Hay que crear el delito. El que es mula se va a la cárcel 10 años y se van todos presos. Entonces, era imposible. ¿Vos? Era un caso absolutamente tonto. ¿Vos? Pero bueno. Y por eso digo, están ustedes presentándose para una comisión de postulación para en última instancia favorecer que haya un tribunal que defienda el sistema que tenemos. Claro. O sea, que esto sí es defendible, esto sí es un tesoro, digamos, de nuestro sistema político. Es que fíjate vos que para mí el TSE, o sea, aquí hay que echar la culpa a todos los que deben, mucha. También hay que decirlo aquí con claridad. Yo he sido bien claro y en 2023 me ganaba algunos disgustos en etapa de inscripción de candidatos. Porque desde enero les dije, miren, eso de estar vetando candidatos porque no tienen finiquito y porque no son idóneos, no vino de Consuelo Porras, de Rafael Curuchiche. No. Vino Eso vino 2011, que 2015 no. También. Y 2015, que no pidan finiquito, ese no es idóneo. Celebrando entonces, que sacaban a Alfonso Portillo. Exacto. Ese fue el pecado original, si se quiere decir así. Entonces viene el otro lado y dice, a ver pues, no son idóneos, no es idóneo Daniel, no es idóneo Goyo, no es idóneo Ortiz, es idóneo quien el mío. Entonces, esa circunstancia hay que revisarla y no digo es la opinión de Edgar Ortiz. Vienen 2 soluciones amistosas en Guate, bien importantes, 3 creo yo, de hecho. La de Jordán Rodas en la Comisión Interamericana, la de Roberto Arzú, que te dice, la de Suri Ríos, que te dicen, mira, estás vetando candidatos, estás violando el artículo 23 de la Convención. O sea, eso hay que revisarlo y es un poco el espíritu que Goyo expuso al principio. Entonces, esa es la parte mala del sistema nuestro. O sea, yo sí digo, ¿dónde está el fallo en nuestro sistema? Registro de candidatos. ¿Dónde está la virtud del sistema? El conteo de votos. Y eso, mucha, hay que defenderlo. Y un poco la idea de hacer este statement, de decir, estamos aquí, vamos a defender al TSE, es mantengamos lo bueno y pongámosle atención a lo que está mal y que no se repita en el 27. ¿Les está gustando esto de la política gremial? ¿Se lo están disfrutando? Es una nueva etapa de sus vidas, ¿verdad? ¿Lo es? Sí. No, yo sí me lo disfruto. Te voy a decir que con muchos de los temas es la posibilidad real de conocer también desde dentro el pensamiento de cosas que a veces no están tan cercanas y nos hemos convertido, creo, en islas, ¿verdad? En un país que tiende a eso, a la fragmentación, a una construcción de distintos. Creo que la visión de ver Guatemala en una forma mucho más amplia
también construye. También construye un diálogo en donde el diálogo hay que hacerlo con resultados, ¿verdad? Y es parte de lo que también hay que decir de comisiones de postulación. Difícil para quien lo lee desde afuera en pequeñas cápsulas de 1 o 2 minutos y decir, bueno, ahora lo entiendo todo, es mucho más complejo que eso. Y tiene una complejidad en que cada uno de estos espacios y segmentos de alguna forma tiene cierta legitimidad. Paso un poco como el tema de la representación política en Guatemala, ¿sí? Si tienes un sistema que no te permite la mejor representación, es muy difícil venir a alegar respecto de cómo tenés mejores debates y discusiones. Creo que siempre hay formas. Cuando traes la posibilidad en la mesa de decir, bueno, veamos una parte más amplia, dónde ganamos más y dónde dejamos, sobre todo, de ver la exclusión y podemos ver mínimos comunes denominadores. Muy bien. Para finalizar, 2 cositas. La primera es, antes decías, Goyo no es idóneo, Daniel no es idóneo. A Daniel no le dejan presentarse a las elecciones, ¿verdad? No, pero eso está bueno. En tu caso, digo. Concretamente en el mío. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa si yo me nacionalizo y quiero presentarme a las elecciones? ¿Por qué no puedo tener yo ese derecho? Fíjate que... ¿Cuál es su postura? Quiero saberla. Yo creo que mi postura como hombre de derecho es... La Convención Americana dice que sí es legítimo regular por nacionalidad. Okay. Quizás lo que puedes matizar es qué cosas puedes limitar por nacionalidad. Por ejemplo, quizás no pueda ser presidente, pero que no pueda ser diputado o que no pueda ser alcalde. Yo creo que es excesivo. O sea, yo creo que Santa Catarina Pinula. Eso debería revisarse. Si Schwarzenegger fue gobernador de California. Eso digo yo. Pues no puede ser presidente, no pero sí puede ser diputado. Y alcalde es un montón de gente en España. ¿Quieres ser alcalde entonces? De Santa Catarina. No. Pero no, sí. Perdón si voto por Sebastián. No. Sí. Saludos. Sí. Va. Esta es más importante. Esta es mucho más importante. Y esta sí va a definir si creen ustedes de verdad en el Estado de Derecho o no creen en el Estado de Derecho. Caso Negreira. Absolutamente un montaje de la caverna Hasta mediática no desde Madrid. Así gente, que, mucha. Señores, cuidado con la no campaña voten negra. por esta gente. Me están ustedes diciendo que les parece normal pagar al vicepresidente. No estoy diciendo nada. Mira, yo no voy a entrar en ese tipo de deliberaciones. Solo voy a decir que 5 de enero, elecciones en el Colegio de Abogados, todos los agremiados. Departamento de Guatemala hay 2 sedes y en el resto de departamentos hay otros espacios. Yo sé que no todos los que escuchan el programa son agremiados del colegio, pero seguramente conocen a otras personas. No dejen de enviar esa invitación. Creemos que la afluencia y la votación es fundamental y es un mensaje, creo yo, de la consolidación de la democracia, de la defensa del Estado de Derecho y nuestra libertad. A mí esto, hay que decirlo, ha evitado muy bien en responder la pregunta. Ha sido muy habilidoso. Gracias. A la hora de hacerlo, porque seguramente la respuesta nos hubiese avergonzado a todos los que sí creemos en el Estado de Derecho y creemos que el tema del caso Negreira es vergonzoso. No tiene que decir nada más. Eso es para forzar a los cargos, típica maniobra. Salvo reafirmar lo que acaba de decir Goyo y decir, a mí se me parece que va a ser un éxito para el sistema como está, que de mi perspectiva hay que cambiarlo y creo que desde la perspectiva de los compañeros aquí también, pero teniendo el sistema que tenemos, va a ser un éxito que subamos la participación de abogados. Que en vez de 50% podamos tener 60% y ojalá las siguientes elecciones 70% y ojalá 80% y cuantos más de los 48.000, incluidos que no hemos hablado mucho, pero ciencias afines, que además han sido ustedes súper exitosos con ciencias afines. Gracias a los politólogos internacionalistas. No hay que dejarlos fuera porque también ellos tienen una responsabilidad. Si somos capaces de que la gente participe más, el resultado yo estoy convencido que va a ser mejor, ¿verdad? Y yo siempre tengo esta cosa del que el 5 de enero es el día de los Reyes, es el día de la cabalgata a los Reyes Magos. O sea, cuando estás ahí, te vas a ver a los Reyes Magos porque esa noche va a haber regalo. Yo creo que el mejor regalo que le pueden dar los abogados a todo el sistema es participar y no quedarse en su casa, ¿verdad? Y tienen las posibilidades de hacerlo. Así que, convivios, denle. Fiestas, pásenlas con la familia. Descansen lo que puedan. Y el 5 de enero... el lunes vuelvan a trabajar, pero se van a votar a los centros de votación disponibles cerca de su casa o de su lugar de trabajo, su ciudad o lo que sea.
muchísimas gracias. No, a ti. A ti, Daniel. Por haber estado aquí, ya saben que está a su casa. No vamos a mentir sobre el sesgo que nosotros tenemos en este programa, ¿verdad? O sea, nosotros creemos mucho en estos dos personajes, pese a su mala elección en equipos de fútbol, creemos mucho en lo que ellos pueden hacer y desde aquí, desde Tangente, como digo, no nos ocultamos, nos parece que tienen que participar y que por lo menos tienen que escuchar este programa para que vean una propuesta que puede ser interesante para ustedes contemplarla. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias a ustedes por escucharnos siempre, descansen, pórtense bien y denle like a este video, a compartir, a suscribirse a Tangente. Nos vemos en las siguientes.